Amén. Gloria a Dios. Amén. Quiero saludar a todos con la paz del Señor, a todos los que nos ven por este medio, como cada domingo, acá de la Casa de Oración, la Iglesia Evangélica Pentecostal de Jesucristo el Salvador. Amén. Su hermano Ramón los saluda. Amén. Una vez más agradecido a Dios por este tiempo que nos da el Señor de poder meditar en su palabra. Amén. Queremos ser de bendición porque está escrito: te bendeciré y serás de bendición. Que Dios nos ayude a pesar de las pruebas, la lucha, las dificultades. Amén. Nadie puede detener la obra del Señor. Amén. Y nadie puede detener a aquel que confía en Cristo Jesús. Así que los saludo, los bendigo con la paz de Dios. Y quiero recordarles, como siempre, este Dios maravilloso que los ama y que Dios envió a su Hijo a morir en la cruz por nosotros. Amén. Y Él está con la mano extendida para ayudarnos, para levantarnos. Cualquiera sea nuestra situación y cualquiera sea el grado de nuestros pecados, Él tiene el poder para perdonarnos, restaurarnos, levantarnos, sanarnos, devolvernos todo lo que el diablo nos ha quitado. Que el Señor lo reprenda en esta mañana. Que Dios te bendiga, cobre aliento a tu corazón. Quiero invitarte a hacer una oración a este Dios maravilloso. Quiero decirle a todos los que han pedido oración que sus peticiones están en la presencia de Dios a través de nuestras oraciones, pidiéndole a Dios misericordia, piedad, salvación, restauración, sanidad, conversión y todo lo que trae la bendición de Dios a través de su palabra. Que Dios te bendiga. En esta hora quiero invitarte a hacer una oración en gratitud. Padre, gracias por este día. Quiero que todos los que nos están viendo reciban de tus manos la bendición, la fortaleza, la salud, la liberación, la respuesta a sus necesidades, Señor. Que confíen en ti en este día, que abran sus corazones, que crean de todo corazón en tu palabra, porque es fiel y verdadera, Señor. Ayúdalos, Señor, quítales el velo, dale entendimiento, trae bendiciones sobre su vida porque necesitan de ti, Señor. En el nombre de Jesús, quiero alentar a aquellos que nos ven, a saludar a los hermanos de la fe que nos mandan, amén, y que nos saludan en el nombre de Jesús de distintas partes de la nación argentina. Que Dios los bendiga mucho, y a los que no es así también, que la gracia de Dios repose sobre su vida y que se aferren a la palabra de Dios cada día, porque en ella está la respuesta. Amén. No se olviden lo que dijo el Señor, que la palabra nos juzgará en el día postrero. Así que Dios te bendiga, que Dios te libre de lo malo. Dios tiene poder para hacerlo. Confía, arrepiéntete, reconoce tus pecados delante de Dios, pide perdón a Dios y serás restaurado. Que Dios te bendiga, que Dios te libere, que Dios te sane y que Dios bendiga tu hogar. En el nombre de Jesús damos gracias a Dios por todo. Amén, amén y amén. Dios te bendiga. Queremos meditar en la palabra del Señor. Y vamos a buscar el libro de Nehemías. Gloria al Señor. Gracias, Jesús. El libro de Nehemías es algo muy particular, un libro muy especial porque habla de la restauración. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Amén, claro que sí. Y el pueblo de Israel estaba como adormitado. Amén. Le faltaba la palabra de Dios. Y como siempre en su misericordia, Dios levanta sus siervos y los pone estratégicamente para traer su mensaje, para traer su gracia, su bendición. Gloria a Dios. Y no fue fácil la tarea de Nehemías, pero Nehemías tuvo a bien ser usado por Dios para reedificar los muros, para la reedificación de la nación hebrea. Gloria al Señor. Y para traer una nueva esperanza en Dios, para activar el pueblo a la fe en Dios. Y eso solamente se consigue a través de la fe en la palabra de Dios. Amén. Hoy la iglesia de hoy trabaja y se esfuerza y se agota físicamente porque trata de hacerlo con su fuerza. Y la Biblia es clara cuando dice: no es con ejército, amén, sino con su Santo Espíritu. Amén. Es con el Espíritu de Dios que vamos nosotros a ver la gloria de Dios. Por eso Dios, cuando levantó a su profeta, lo dotó de la capacidad espiritual para poder realizar, amén, esa tarea que ellos tenían que hacer. Amén. Entonces la iglesia no está huérfana. Dios le dejó al Espíritu Santo, lo envió. Y si nosotros queremos un despertar espiritual, el camino es la oración. Es hablar con Dios, es pedirle a Dios. Pedid y os dará, llamáis y se te abrirá, buscáis y hallaréis. Amén. Si nosotros, siendo malos, sabemos dar buena dádiva a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan. Y lo que la iglesia tiene que pedir es la presencia del Espíritu Santo en su vida.
en sus reuniones. Amén. Porque no es con ejército ni espada, sino con su Espíritu Santo. Amén. Y hoy en día buscamos humanamente, hacemos nuestros planes. Dejamos de lado la Escritura y tratamos de hacer nuestros, amén, forjar nuestras cosas en la iglesia. Vamos a hacer esto, vamos a hacer este evento, vamos a hacer otro evento, vamos a hacer esto y vamos a hacer... A ver, hermano, ¿qué opina usted? ¿Qué podríamos hacer para que la iglesia progrese? ¿Usted qué dice, hermana, para ver qué podemos hacer para la iglesia? Y una hermana dice, vamos a hacer sanguchitos. Y el otro dice, yo voy a hacer choripán en la esquina. Y el otro dice, yo sé hacer torta frita. Y el otro dice, yo voy a hacer bizcochuelo. Con eso no se levanta la iglesia. Alabe a Dios. Con eso se puede juntar dinero, pero no almas. Alabe al Señor. Entonces nosotros estamos trabajando, ignorando el plan de Dios, dejando de lado lo que Dios nos enseñó. ¿Cuánto alaban a Jesús? Mi alma te alaba, Señor. Por eso es importante prestarle atención a lo que nos dice la palabra. Amén. Gloria a Dios. Dice en el capítulo 13 de la carta a los Hebreos. Gloria a Dios. En el capítulo 13, versículo 6. Así dice la palabra del Señor. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. ¿Quién te va a ayudar a salir del problema? Dios, el Señor. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad. Usted tiene que considerar. Amén. ¿Cuál haya sido el resultado de su conducta? ¿Cuál es la conducta del pastor? ¿A dónde me está llevando? ¿Cómo me está adoctrinando? ¿Qué me está enseñando? Alábelo. Considere la conducta del pastor que tiene. Es de oración, lee la palabra, me enseña los misterios, se preocupa porque yo te he bautizado en el Espíritu Santo. O me arma un programa carnal todos los meses para que yo me desarrolle y yo crea que soy un siervo de Dios cuando no soy nada. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesucristo no cambió, Jesucristo no cambia. Y si Él no cambia, nosotros tampoco. Y aquí viene lo mejor. Presta atención. No te dejes llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, la bendición de Dios. No con la vianda. ¿Qué significa vianda? Comida. Que nunca aprovecharon a los que se han ocupado en ella. Amén. Voy a leer de nuevo. No con vianda que nunca aprovecharon a los que se han ocupado en ella. Y ahí podemos ir a Corintios. Si yo tengo tanto amor que doy todos mis bienes a los pobres, los abrigo a los pobres, les lleno la barriga a los pobres, y no tengo amor, nada soy. Jesucristo no me dijo ir, sino ir y predicar el evangelio a toda criatura. Sea rico, sea pobre, tenga o no tenga, yo le tengo que avisar el evangelio. Yo le tengo que avisar la buena noticia. Amén. Dios se va a encargar de alimentarlo. Dios se va a encargar de todas esas cosas. Yo tengo una misión, avisarle la verdad de Cristo. Amén. Sembraré la simiente de amor, dejaré el resultado al Señor. Entonces hoy queremos hacer las cosas con nuestra propia fuerza. Vamos a hacer un avivamiento, vamos a juntar plata, vamos a contratar músicos importantes que vengan y agiten el agua. El único que agitaba el agua era el ángel que mandaba a Dios allá en el tanque de Bethesda. Alabado sea Dios. Ni un músico me puede agitar el asunto. Ningún predicador famoso tampoco.
Entonces la iglesia debe ir a pedirle ¿a quién? A Dios. Él da el Espíritu Santo. El único que da el Espíritu Santo es Dios. Amén. Y orar porque Dios, por la presencia de Dios en la iglesia. A veces vemos, venga el sábado que vamos a tener una reunión especial porque va a estar el fulano de tal. Eso no me asegura a mí ninguna reunión especial. Lo que me asegura una reunión bendecida es la presencia de Dios. ¿De qué me sirve a mí que traiga a todos esos famosos si el Señor no está? Alabado sea Dios. Cuando la Biblia dice que donde están 2 o 3 ya está el Señor, no me falta más nada, ya tengo todo. Yo puedo estar en un lugar con una persona que cree en Dios como yo y ahí va a estar el Señor. Pablo y Silas estaban atados en una celda. Estaban atados en una celda y comenzaron a orar y a cantar. Y la presencia de Dios se hizo real. La gloria es para Dios. Entonces la iglesia debe orar por un avivamiento, o sea, la presencia de Dios. Cuando decimos que se avive la iglesia, no estamos pensando en esa emoción que produce cuando el jugador de tu equipo favorito hace un gol importante y vos te pones a llorar en la tribuna, o cuando tuviste la oportunidad de ir a ver tu cantante favorito y lo ves ahí cerca y te llorás. Eso es una emoción y la iglesia no se mueve por emociones. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. No es cuando saltamos, cuando las muchachas se suben arriba de los hombros de los muchachos y se sacan la remera y la tiran para el aire. Eso no es avivamiento. Gloria a Dios. Ni que le hagan caso al gurú de turno, porque ministro no es el gurú, que dice, grito de júbilo, y todos pegan un grito. Eso no es avivamiento. Eso lo hace el mundo. Obviamente cuando el hombre, la mujer es tocado por el Espíritu Santo y sale de su alma una gratitud hacia Dios, el hombre empieza a ser guiado por el Espíritu Santo a adorar a Dios. La gloria sea para el Señor. Entonces hacemos sonar en las iglesias la música que le gusta a la gente. Y yo siempre pensé que las alabanzas eran para Dios. O por ahí escuchaba una radio y dice, bueno, llamó a la hermana Filomena y pidió una alabanza. Esta alabanza es para la hermana Filomena. Yo pensé que las alabanzas eran para Cristo. Resulta que en las radios cristianas le mandan a Pepe, a Juan, Yo pensé que o estoy equivocado, pero las alabanzas son para Cristo. Queremos un pueblo preparado en santidad para que sea templo de la presencia de Dios, porque está escrito que cada cristiano debe ser templo del Espíritu Santo. Entonces, si no hay avivamiento, lo que falta es la presencia de Dios. Gloria a Dios. Ahora, ¿cómo hacemos para que llegue la presencia de Dios a nuestras vidas? Gloria a Dios. En las cosas que hagamos sean agradables a Dios. Preséntate a Dios como obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse, que está usando bien la palabra de Dios. Entonces, para que descienda la presencia de Dios y pueda satisfacer las necesidades y revele su gloria a la iglesia. Gloria al Señor. Yo tengo que venir a las reuniones y decir, vi la gloria del Señor. No simplemente fue una emoción. En el capítulo 8 de Nehemías dice el título, Esdras lee la ley al pueblo. ¿Qué le leyó? La palabra de Dios. La Biblia. Aquí en este capítulo 8 se encuentran las pruebas más hermosas que podemos nosotros experimentar. Amén. Que van a traer un nuevo despertar en el Hijo de Dios, en la hija de Dios. Gloria a Dios. No se puede llamar avivamiento si no está la palabra de Dios en nosotros, si no entra la palabra de Dios en nuestros corazones como una espada de 2 filos y penetra hasta lo más profundo. Cuando hacemos los avivamientos carnales dirigidos por el hombre, preparados esos programas evangélicos, preparados por los hombres que dicen, hoy voy a estar en tal lado y mañana va a haber una reunión importante en tal lado. ¿Qué sabes tú lo que va a ser mañana? En lo cual deberías decir, si Dios quiere, mañana haremos esto o lo otro. Cuando no sabes lo que va a pasar, tienen la agenda llena. De verdad le han creído al diablo, se creen dioses que pueden manipular el tiempo y que pueden asegurar que el sábado que viene va a estar allá, cuando no sabe el infeliz qué va a pasar mañana. Porque una persona que no tiene la guía de Dios es infeliz. El que tiene la guía de Dios es feliz. Dele gloria al que vive.
Dice la Biblia que en el libro de Nehemías nos cuenta la historia de 42.360 judíos que regresaron a Jerusalén del exilio en Babilonia, y en la semejanza de los cristianos que se alejan de las iglesias. Hay muchos que están exiliados fuera de la iglesia, muchos creyentes que están apartados, quedados. La mayoría de ellos porque han sido defraudados, maltratados en las iglesias, con promesas que Dios no hizo. Usted no puede prometer algo que Dios no prometió. Gloria a Dios. Y estos 42.360 judíos que regresaron es la semejanza de los cristianos que dejan las iglesias muertas, mundanas, y van con un remanente a la Santa Sión para volver a los antiguos caminos. Dios ya anticipó a través de su palabra que hay que volverse al camino antiguo, a las sendas antiguas, porque la iglesia ha tomado cualquier camino. Y hoy voy a escuchar a los supuestos cristianos, y uno te dice una cosa y el otro te dice otra. Es como el alboroto que hubo en Jerusalén, que uno gritaba una cosa y el otro decía otra cosa, y la concurrencia no sabía lo que pasaba. Si fueran de Dios, si estuviera Dios con ellos, todos dirían una misma cosa y todos seguirían una misma regla, porque así está escrito. Entonces tengo que cuidarme, porque ahí se trata de mi salvación, del bienestar de mío y de los míos. Y debo estar atento cuando voy a la iglesia. Alabe a Dios que pueda. Para poder seguir adelante con un pueblo, pastores que anden en la verdad. Y ese remanente se esforzó y trabajó en unidad para sacar la basura y la suciedad de la iglesia. Porque el diablo es tremendo para contaminar la iglesia. Gloria a Dios. Y usa los de adentro. Por eso cuando Pablo va a partir dice: yo sé que después de mi partida entrarán entre vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Esto no es nuevo, ya había lobos rapaces disfrazados de corbatita, de saquito, que hablan bonito, que muestran autenticidad, que muestran lujo, que muestran mucho poder adquisitivo, que iban a ser mercadería de la iglesia, que la iglesia sería un número para ellos. Esa basura que había contaminado a Jerusalén, reconstruyendo las paredes, levantaron las puertas. Es lo que debemos hacer nosotros en la iglesia de hoy, sacar la basura. Se han metido mucho al pastorado que no son ni siquiera pastores, ni siquiera están bautizados por el Espíritu Santo, ni siquiera tienen una vida, ejemplo en la iglesia. Se casan, se descasan, dejan las mujeres, van con otra, van con esta, van con aquella, pero son pastores. Ayúdame Dios. Eso es la basura que hay en la iglesia en este tiempo. De doctrinas falsas, del materialismo. Todo es plata. Si no traes plata, Dios no suelta la bendición. Y la Biblia me dice otra cosa, que es por fe. La Biblia dice, no dice sin plata es imposible agradar a Dios. La Biblia dice sin fe es imposible agradar a Dios. Acuérdese de que Pedro cuando fue a la oración no llevaba un centavo. Aquel paralítico le pidió un dinero y él no tenía, pero Pedro le dijo: yo no tengo plata ni oro, pero te doy lo que tengo. La unción y la gracia de Dios estaban en Pedro y eso levantó al paralítico. O sea que Pedro no tendría entrada en las iglesias modernas de hoy, porque no tenía dinero, el apóstol Pedro. Gloria al Señor. El materialismo, el pecado, y desde los púlpitos dejar de agradar a los hombres para agradar a Dios. Y así vamos a reconstruir los muros en la iglesia. Hoy resulta que de una iglesia de 50 que se congregan, 49 son pastores. Ya no hay oveja. Todos son siervos, ministros, muchos caciques y pocos indios. Gloria al nombre del Señor. Se han derribado los poderes satánicos
Han saqueado, han robado asientos de los hijos de Dios, de los hogares. Los matrimonios están en dificultades. Hoy muchos se han vuelto para atrás, se mueren de hambre por la palabra de Dios. Van a la iglesia y lo envuelven con un versículo como la araña envuelve a la mosca cuando la atrapa en el coso. La inmoviliza y después la mosca no tiene defensa. Así son los cristianos de hoy. Van detrás de un hombre. Alabado sea Dios. Mientras el pueblo se está muriendo de hambre. Por la palabra de Dios. Debemos trabajar para levantar esos muros y las puertas y dejar al enemigo afuera. El mundo tiene que estar afuera, no tiene que entrar en la iglesia. Despojados del viejo hombre que está viciado con los deseos engañosos. Pero nosotros, con tal de tener gente, dejamos pasar la mundanalidad y permitimos cualquier música en la iglesia y permitimos que cualquiera haga cualquiera. Y ya los altares de Dios son pisoteados por la mundanalidad y se burla el diablo de Dios. Porque dice la palabra de Dios que sin santidad nadie verá al Señor. Y han infestado la iglesia con la mundanalidad y se le permite a cualquiera hacer cualquiera. Acuérdese del capítulo 1 de Isaías que dice: cuando venís a pisotear mis atrios, yo no te voy a escuchar. Piensan que podemos hacer lo que quieran en la casa de Dios, que podemos venir como queramos, que podemos hacer lo que se nos dé la gana. ¿Cómo será el pastor entonces? Dios ha reunido un remanente de todos los que han escapado de la Babilonia y están listos para cubrir las 5 pruebas que significan una restauración. Se viene una limpieza en la iglesia, lo dijo Juan el Bautista. Su aventador está en su mano y limpiará. Y cuando se arroja hacia arriba la hojarasca se la lleva el viento y solamente el trigo puro va quedando en el arel. Y eso se va juntando en las bolsas para moler el trigo. Dios va a sacudir la iglesia y los que no estén cimentados en la roca van a sufrir grandes pérdidas. El que oye mi palabra y no la obedece, le consideraré un hombre insensato que hizo su casa sobre la arena. Pero el que oye mi palabra y la obedece, le compararé a un hombre prudente que hizo su casa sobre la roca. Y no cualquier viento lo va a tirar. La gloria es para Dios. Amén. Un deseo muy grande es oír y obedecer la palabra de Dios. Cuando usted parte para la iglesia, lo que lo debe mover para ir a la iglesia es decir: voy a ir a oír palabra de Dios, voy a ir a escuchar palabra de Dios. Amén. Los testimonios son hermosos, los coros son hermosos, pero eso no salva. Lo que salva es la palabra de Dios. Entonces usted tiene que anhelar y desear que cuando va a la iglesia voy a oír palabra del Señor. Amén. Quiero saber y obedecer lo que Dios me está diciendo. Libro de Nehemías, capítulo 8, verso 1. Dice: ¿cuánto estamos allí? Venido el mes 7, los hijos de Israel estaban en sus ciudades y se juntó todo el pueblo como en un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. El sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes 7. No separaban a los jóvenes de los mayores, no, qué culto de jóvenes y culto de esto, no, estaban los hombres, las mujeres y todos aquellos que podían entender. Calcúlese de 12 años, 13 años para arriba. Y el que pueda diga gloria a Dios. Los que podían entender el primer día del mes 7. Y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. ¿Escuchó? Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Semaías, Ananías, Urías, Hilcías, Maasías, y a su mano derecha y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Jasún, Adbadana, Zacarías y Mesulán. Abrió pues Esdras el libro a ojos del pueblo, de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo
atento. Presta atención cuando se lee la palabra de Dios. Uno camina, uno va al baño, otro se levanta, va para aquí, sale afuera, atiende el celular. Está cuchicheando con la hermana de al lado. Se está dando la palabra de Dios en la iglesia y él está preguntando, ¿qué vas a cocinar hoy? Supongo que si termina tarde ya tenés la comida hecha. Sí, yo la preparé ayer. Está dando la palabra de Dios, hermano. O llega tarde y empieza a saludar a los hermanos. Llegó tarde, siéntese. Encima que llega tarde, interrumpe la reunión. Después que termina el culto, abrace al hermano, bésele, lo que quiera. Parece los lugares públicos cuando vamos a hacer un trámite. Y llega el obrero que llega tarde y empieza a darle un beso a todos, distrae a todo el mundo. Llegó tarde y encima atrasa el trabajo de los otros. Presta atención que eso pasa en los lugares públicos. Y también en la iglesia. Y también en la iglesia. No sé si quieren que mostrar que llegaron tarde, corren para acá, corren las sillas, hacen ruido. Vaya al cine y haga eso. Lo van a sentar o lo van a sacar como chicharra del ala, como dijo el abuelo. El clamor de su corazón era traernos la palabra verdadera del Señor. Edra estaba de pie en un púlpito de madera muy elevado. Leyó la palabra de Dios durante 6 horas. 6 horas. Hoy ya cuando nos pasamos de los 15 minutos, los 5 ya se quejan. 6 horas. Mientras la multitud estuvo atenta. ¿Qué estaba haciendo la multitud? Estaba aprendiendo que la causa de su sufrimiento era su propia rebeldía. La prueba más segura de un nuevo renacer en la persona o en un alma o iglesia es anhelar imperiosamente la palabra de Dios. ¿Cuánto alaban al Señor? La palabra de Dios es todo para nosotros. Desear profundamente el ser alimentada por la palabra de Dios. Los cristianos descarriados no quieren oír la palabra de Dios. Porque ellos dicen, no, me aburre, yo ya la sé, ya la conozco. Sabe que tiene el remedio ahí, pero no lo toma. Claro, porque si toma el remedio tiene que dejar de fumar, tiene que dejar el alcohol, tiene que dejar esto. Y el médico le dijo, mire, no fume, tome este remedio, pero no fume, no coma esto, no coma aquello, no haga aquello y tome el remedio. Pero él no lo toma porque no quiere dejar de fumar, no quiere dejar de tomar, no quiere dejar. Entonces, creen en la palabra, vienen a la iglesia, pero no, pero otro día, porque no quiere dejar de mentir, no quiere dejar de robar, no quiere dejar, entonces no acepta la palabra de Dios. Gloria a Dios. Por eso los descarriados no quieren oír la palabra de Dios, pues les aburre. Lo que quieren es diversión. Alabado sea el Señor. Quieren bailecito. Quieren saltarines en la iglesia. Acuérdese, hermano, que cuando Moisés subió al monte a buscar la ley, bajó para abajo y había música en el campamento. Estaban todos bailando. ¿Alrededor de qué? Del becerro de oro. No habían recibido la palabra de Dios todavía. Pregúntese usted, ¿qué los motivó a bailar y a danzar? ¿No fue la presencia de Dios? ¿No fue la palabra de Dios? Piense hoy en día, ¿qué los motiva a hacer esos bailes y esos conciertos de música rara? Cuando no han oído la palabra de Dios. ¿Qué los motiva a saltar y a brincar? Bendito sea el nombre del Señor. No se trata de si soy cristiano, si recibo o no recibo, se trata de heredar el reino de los cielos con Cristo Jesús. Gloria a Dios. Es el día más importante de la semana cuando puedo venir a la iglesia. Tengo mis obligaciones. Tengo que atender una familia, cuidar una esposa, velar por los hijos, tener un trabajo, ser responsable, serle fiel al patrón, todas esas cosas. Pero más importante, en la semana es el tiempo que voy a la iglesia a oír la palabra de mi Creador. Porque sin Él nada de lo demás sería posible. Ahora los predicadores descarriados
En lugar de andar mostrándole la palabra de Dios a la gente y exhibiendo el mensaje santo, andan mostrando sus autos caros. Andan mostrando sus trajes lujosos, sus anillos, sus relojes. Y mandándose la parte de que tienen tal iglesia, mega iglesia, y que esto, que el otro, y que conocen el mundo. Pedro conoció el mundo solamente con bajarse de arriba, lleno del Espíritu Santo. Abajo lo esperaron las naciones, amén, esperando las naciones para recibir la palabra de Dios. Y Pedro no tuvo que sacar ningún boleto y viajar a ninguna parte. Cuando bajó del aposento alto, Dios le trajo a las naciones para que escucharan la palabra de Dios. Gloria a Dios. Pastores descarriados no predican mucho de la palabra de Dios. Al contrario, sus prédicas son cortitas. No, porque la gente tiene que irse. Así me dijo un predicador un día. Había más de 500 personas con hambre de la palabra. Y me dice, Ramón, dice, hace un mensaje chiquito, cortito, porque esta gente tiene que irse. Hoy es domingo. Terminamos el culto, tenía como 20 personas manifestadas ahí, revolcándose. Y él estaba empujando un auto que no arrancaba en la calle. El pastor. Al pastor yo lo respeto, pero al perro le digo perro. Al pastor lo respeto, pero al lobo le digo lobo. Hay hermanas aquí muy santulonas que me dicen, usted no puede hablar así de los siervos del Señor. No, hermano, tiene razón, yo de los siervos de Dios no voy a hablar. De hecho, estoy con ellos. Pero usted, hermana, no me pida que no le diga perro al perro. Si para usted un perro es un siervo de Dios, es otra cosa, es su problema. Usted no tiene idea de lo que hace un perro, un lobo rapaz en la iglesia, el daño que hace, las personas que lastiman, los cristianos que mandan a la calle. No predican mucho la palabra de Dios, al contrario, sus prédicas son cortas, no predican la ley, porque esto produce convicción y sacude la iglesia. Y solo tratan de agradar a los hombres y a la gente en las bancas que están clamando por la palabra de Dios, que tienen hambre, que tienen sed de la palabra de Dios, que se mueren por la palabra de Dios. Hoy ya no escuchamos la palabra verdadera, solo letra muerta. Manotean un versículo así al azar y con ese salen a la batalla, tratando de hacerle creer a la gente. Gloria a Dios. Solo letra muerta, sin unción. Hay Biblia por todas partes. Y fíjese una cosa, hermano, que los editores se esfuerzan cada día para facilitarle la lectura a la gente. Oh, compra esta Biblia, que con esta Biblia la vas a entender. Si Dios no te quita el velo, hermano, no vas a entender nada. Amén, esto es espiritual, es para los espirituales. Los carnales no van a entender. Si no dejamos el pecado no vamos a entender. La fe, hermano, la fe no es por el leer. Señores editores, la fe es por el oír. Alábelo. Es por el oír y el oír la palabra de Dios. Hoy los editores modernos te hacen la lectura más fácil. ¿Cuántos dicen gloria al Señor en esta hora? Alabe a Cristo si puede. Libro de Romanos capítulo 10 versículo 17. Dios lo bendiga en esta mañana, la gloria es para Dios siempre. Gracias Jehová Dios. Dios bendiga a todos los hermanos. Capítulo 10 verso 17 dice así: así que la fe es por el oír. ¿Y quién son los que tienen que predicar la palabra? Los que supuestamente son pastores. Ellos tienen que hablar la palabra de Dios, pero no hablarla a su conveniencia. Como se dice vulgarmente, no tratar de traer agua a su molino, sino hablar la palabra para que, guiada por el Espíritu de Dios, para que edifique la iglesia, para que el joven sea bendecido, fortalecido, el anciano, el mayor, la hermana, el hermano. La fe por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero escuche bien lo que dice Pablo en la carta a los romanos. Pero digo, no han oído antes. Escuche bien lo que dice. Por toda parte ha salido la voz de ¿quién? Yo no necesito la voz de ellos, necesito la voz de Dios. Hasta los fines de la tierra. Amén.
¿No ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo provocaré a hacerlo con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato, os provocaré a ira. Y dice Isaías resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el tiempo extendí mi mano a un pueblo rebelde y contradictor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Te alabamos, Señor. Hoy necesitamos palabra de Dios. Hoy el pueblo necesita la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Capítulo 12 del libro de los Hechos, versículo 20. Dice la palabra de Dios, el título de este pasaje es la muerte de Herodes. ¿Qué pasó? Porque murió Herodes. Herodes estaba enojado contra los de Tiro. ¿Cuántos estamos allí? Y los de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornando a Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por los del rey. Un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó, les habló. Y el pueblo clamaba. ¿Qué pedía el pueblo? ¿Qué pide el pueblo hoy? Voz de Dios. El pueblo pedía voz de Dios y no de hombre. Hoy se está escuchando más la voz del hombre que la de Dios. Hoy el pueblo está clamando también la voz de Dios y no la del hombre. Voz de hombre, voz de Dios y no de hombre. Al momento que pasó. Cuando nosotros predicamos a Dios, le estamos dando la gloria a Dios. Pero este hombre no dio la gloria a Dios y expiró comido de... Pero la palabra del Señor. Eso es lo que debemos pensar, que la palabra de Dios crezca. Amén, que edifique, que salve, que santifique, que restaure. El diablo sabe esto, hermano. Que el Señor lo reprenda en esta mañana. Él sabe que la fe viene por el oír, por eso ha sacado la palabra de los púlpitos. Y más que cultos son show. Es triste hablar de estas cosas, pero hay que hablarlas. En muchas iglesias apenas se soporta la predicación. Esperan con ansiedad que termine para pasar a la música, a la alabanza, a la adoración. Ahora pensemos en música, diversión, cantantes especiales, lo que quiere la iglesia. Cuando el Espíritu Santo venga, no habrá evangelista ni maestro famoso en el escenario. Lo único que va a haber es la palabra proclamada. La iglesia llena del Espíritu Santo. Dirá, Señor, quiero todo lo bueno y lo malo, los mandamientos, las promesas y todo el consejo de Dios. Como dijo Job en el capítulo 2 del libro de Job, versículo 10. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dice así, dijo Job. Y él dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatas hablado, he aquí recibiremos de Dios el bien, el mal no lo recibiremos, en todo esto no pecó Job con su labio. Por eso el Señor, cuando nos enseña a orar, nos pide que aceptemos la voluntad de Dios. Hágase tu voluntad, como en el cielo también en la tierra. Desear la palabra de Dios, estar atento a la palabra de Dios. Pasa 10 años el hombre en la iglesia, la cristiana en la iglesia, y usted le pregunta por un versículo y no lo sabe, porque no se lo han enseñado. Gloria al Señor. Cuando usted se arrepiente de verdad de su pecado, entonces se está produciendo en usted una revolución, un cambio, porque usted está reconociendo el error, la falta, el pecado. Nehemías capítulo 8, versículo 6 dice, bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, alzando su mano se humillaron. ¿Y qué más hicieron? ¿De qué manera? ¿Qué había pasado? Habían oído la palabra de Dios, le había traspasado el corazón, le había mostrado su situación, le había mostrado que la condición en la que estaban era por su negligencia en cuanto a la palabra de Dios. Habían dejado la palabra. Gloria al nombre del Señor. Los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sebatai, Jodías, Malasías, Kelita, Azarías, Josabed, Hanán, Pelaya, hacían entender al pueblo la ley. ¿Qué es lo más importante que debemos nosotros tratar de hacer? De que el pueblo entienda la palabra de Dios.
Acuérdese cuando aquel eunuco iba leyendo el libro de Isaías y el Señor lo manda a Felipe que vaya a hablarle. Y él le pregunta a Felipe, el apóstol le dice, ¿entiende lo que lee? ¿Cómo voy a entender si no hay quien me enseñe? Alábelo. Y entonces se subió al carro y le fue enseñando, explicándole la palabra de Dios hasta que llegaron a agua y allí el hombre se bautizó. ¿Cómo usted va a aprender si no se le enseña? Tiene que venir a la iglesia a aprender palabra de Dios. Gloria al nombre del Señor. Y dice, hacían entender al pueblo la ley y el pueblo estaba atento. ¿Dónde? En su lugar no se movía nadie. Alábelo. Leían el libro de la ley de quién y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. No permitía que nada los distraiga. Querían entender. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Edra, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, no se pongan tristes, ni lloréis, porque el pueblo lloraba. ¿Por qué lloraba el pueblo? Alabe al Señor el que pueda. Eso es convicción. Eso es abrir el corazón de par en par y recibir la palabra de Dios. El pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. Alguien dice gloria a Dios. La primera reacción del hombre y la mujer cuando recibe la palabra de Dios, cuando la espada de Ofilo le traspasa el corazón, es una emoción de gozo, pero no es carnal, es del alma. Mi alma tiene sed de ti. Mi alma te anhela. Y clamaban con gozo, alzando las manos. No era la música, era la palabra de Dios que le había traspasado hasta el tuétano. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Salmo 134, versículo 2. Dios lo bendiga en esta mañana. Gloria a Dios. ¿Qué dice por aquí? Alzad vuestra mano al santuario y bendecid a Jehová. Mirad, bendecid a Jehová vosotros los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches. Alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Desde Sión te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Amén. Cuando el pueblo le presta atención. Amén. Cuando deja la carnalidad. ¿Sabe que hay hermanos y hermanas que ellos dicen que son creyentes, pero van a una iglesia donde la carne se sienta cómoda, donde a la carne no la molesten? Y la carne tiene que ser crucificada. Los que verdaderamente son de Cristo han crucificado su carne con su deseo. Entonces buscan una iglesia donde ellos estén cómodos, bien carnal, donde puedan creer que son cristianos, pero a la vez que no les molestan los deseos de la carne, que pueden hacer lo que ellos quieran. Y la Biblia dice, no satisfagáis los deseos de la carne. La palabra pronto hizo que se humillaran, hermano, que hubiera un arrepentimiento profundo en sus corazones, en sus almas. Gloria a Dios. Y este arrepentimiento es verdadero cuando la palabra de Dios nos hace adorar, inclinados a tierra. Todo el pueblo lloraba oyendo ¿qué? La palabra de la ley. Temblaron ante la palabra de Dios, la recibieron de todo corazón, se arrepintieron. Y entonces ahí se produce el cambio, se genera el cambio. Es la señal de que usted le ha dado, le abrió la puerta al Espíritu de Dios. Él entró en su vida a cambiar todo, a transformar todo. La gloria sea para el Señor. Se arrepintieron de verdad. Cuando viene este cambio, es cuando el Espíritu Santo encuentra lugar en su vida. ¿Qué estaban haciendo aquellos 120 en el aposento alto? Envíanos tu Santo Espíritu. Los cristianos no guardan rencores. Cuando el Espíritu Santo los guía, no dejan el chisme. Dejan de andar murmurando entre hermanitos allí a escondidillas, pensando que Dios no los ve. Todo lo sabe el Señor. Lo que hablas con tu hermano, cuando le sacas el cuero a tu hermana, todo lo sabe cuando estás en tu casa. Cuando manda el mensajillo por teléfono, ya lo leyó el Señor primero que el otro. Alábelo. Cuando hay temor en la iglesia, cuando se respeta a Dios, van a pasar cosas extraordinarias. Gloria a Dios.
Hermanos que no tienen rencor, que dejaron el chisme, que no le sacan el cuero a nadie, ni encuentran falta en los demás, porque nos la pasamos mirando el error en el hermano. Cuando dijo, no mires la paja en el ojo de tu hermano, echa de ver primero la viga que está en tu propio ojo. Nosotros andamos como lechuza buscando a ver el error. ¿Qué le encontramos a la hermana? Cuidado con eso. Gloria a Dios. No tratan de enderezar la iglesia ni a los pastores. No pierden su tiempo en vanidades. Quieren que el pastor sea a su medida, a su manera. Gloria al Señor. El pastor es un siervo de Dios que Dios puso para que lea la palabra y le sea fiel a Dios. Aunque lo maten, lo apaleen, no importa. Él tiene que servir al Señor. Alabado sea Dios. No pierden su tiempo en vanidades, nada de eso. Más bien se inclinan su rostro delante de Dios y lloran porque la palabra les ha tocado el corazón. No juzgan, no se fijan en los otros. La palabra de Dios los convence de que no se portan como deberían portarse. Entonces se miran en el espejo y dicen, perdón, Señor. Amén, perdón, Señor, perdóname. Amén. Esto le pasó a David. Amén. Hay otra situación que nos dice el versículo 10. Dice, luego le dijo, id y comed grosura, bebe vino dulce. ¿Qué vino tenían que beber? Yo no sé por qué hay gente que todavía me pregunta, ¿podemos tomar vino los cristianos? Si quiere tomar vino, vaya, agárrese una bodega y tómesela toda si quiere. No. El vino dulce es el vino recién pisado por la uva. ¿Le gusta la uva? Vaya y cómprese 2 kilos. Dígale a su esposa, hacemos un juguito de uva. Y mándese un jarrón, no le va a hacer nada. Pero no lo estacione, muchacho. No lo deje de allí encorchado. ¿A usted le gusta el añejo? Mi alma te alaba, Jesús. Ah, pero Jesús tomó vino. ¿Vino dulce? Usted prima la uva y le puede dar al gurí. Pero traiga uno de esos que a usted le gustaba antes. Eso, no vamos a hablar. Tráeme de la botellita que tiene la parte de abajo hundida para adentro. Le pregunté un versículo, no saben, pero de vino, experta en vinología los muchachos. ¿Qué tomaban? Vino dulce. Enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque es día santo. Cuando se lee la palabra de Dios, es día santo. Hoy es un día santo, estamos leyendo la palabra de Dios. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Amén. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo, callad porque día santo es, no se pongan tristes. Si usted ve con la cara larga, alguno dígale, hermano, no te estés triste porque es día santo. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría. ¿Qué era lo que le había producido esta alegría? Porque habían entendido, eso le produjo alegría, habían entendido la palabra que les habían enseñado, y ahí se genera el cambio. La fe en Dios viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Donde quiera que se haya restaurado el amor a la palabra, una iglesia que ame la palabra de Dios, que respete los mandamientos de Dios, que no los ignores, que se esfuercen cada uno de ellos en ponerlo por obra y que se aliente el uno al otro a cumplir la voluntad de Dios, va a ser una iglesia bien bendecida por el Señor, prosperada por el Espíritu de Dios. Donde se haya restaurado el amor a la palabra de Dios, habrá arrepentimiento. Donde haya mortificación por el pecado, habrá mucha alegría, habrá mucha celebración. Pero ojo, hay una clase de engaño y de celebración falsa en la tierra, que no viene del Espíritu Santo. Y eso está hoy en día. Es la celebración del yo, la idolatría, el danzar alrededor del becerro. El que pueda, diga gloria a Dios. Alrededor del becerro de oro. Necesitamos mucho discernimiento para conocer la diferencia entre el gozo verdadero que produce el arrepentimiento por entender la palabra de Dios y oírla,
y el regocijo falso de los idólatras, cuando Moisés descendió del monte, él escuchó una gran gritería en el campamento. Libro de Éxodo, capítulo 32, versículo 18. Gloria a tu nombre, Jesús. Allí estaba la gritería. Dice, y él respondió, no es voz de alarido, ni de voz de alarido de débiles, voz de cantar oigo yo. ¿Qué estaban cantando si no habían oído la palabra de Dios todavía? Él recién bajaba con las tablas en sus manos. ¿Qué es lo que había producido ese gozo en su vida si no habían oído la palabra de Dios? Pregúntese usted, ¿qué es lo que produce gozo en muchos cristianos hoy cuando no están oyendo la palabra de Dios? Gloria al Señor. ¿Por qué gritaban y cantaban? ¿Por qué bailaban? Moisés sabía con seguridad que eso era producto de la carne. Eso no era del Espíritu, no era de la palabra de Dios, Espíritu y vida. San Juan capítulo 6, la palabra que yo les he hablado son Espíritu y vida. Alábelo. Sabía con seguridad que esto era producto de la carne, pues no habían oído aún la palabra de Dios. Sabía que era un pueblo de dura cerviz. ¿Sabe qué es la cerviz? El nervio 7 del cuello. 7 vértebras que tienen varios músculos en el cuello y la séptima es la cerviz. Rebelde, llenos de lujuria, llenos de fornicación, desnudez, sensualidad. Era el grito de la idolatría. ¿Puede usted ver esta diferencia? Si no hay una predicación de la palabra de Dios para convencer al pecador del pecado, si no hay un arrepentimiento, un quebrantamiento del alma y del espíritu, y si no hay amor por la palabra, esa palabra exhortadora de Dios, ni arrepentimiento, entonces no hay clamores espirituales ni cantos piadosos. Tenga cuidado, tal vez se vea atrapado en el canto de la idolatría, porque había tan grande regocijo en ese campamento. Amén. Si todavía no se había oído la palabra de Dios. Nehemías tenía una gran felicidad en Nehemías capítulo 8, verso 12. Todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría. ¿Qué es lo que había producido esa alegría? El oír la palabra de Dios. La gloria sea para el Señor. Que Dios lo bendiga, hermano. El día domingo continuaremos con esta reflexión. El tiempo ha pasado, pero me gustaría que no falte, si Dios lo permite, y si Dios tiene a bien, que estemos el día domingo siguiente. Nos da vida al Señor. Para poder hacerlo, estaremos aquí para continuar con la meditación. Alguien dice gloria a Dios. Tenemos una hora nomás los días domingos. Queremos presentar a las personas. Gloria a Dios. La hermana Rosana está cuidando de su hermana Cintia, que se encuentra internada en el sanatorio Güemes. Dios la bendiga a la hermana Rosana. Que Dios la bendiga. Estaremos orando por usted, hermana, y por su hermana. La operaron de sus caderas, además tiene esquizofrenia. Eso es malo. Pide oración por ella. Vamos a orar por ella. Amén. Jessica Paniagua pide oración para que se logre conseguir trabajo pronto y que la lesión abdominal que tiene no sea grande. Jessica, abrí tu corazón. Estaremos orando ahora con los hermanos por ti. Piden por Gustavo, apartado, vende en la calle, tiene mucha necesidad. Gustavo, vuélvete a Cristo. Vamos a orar por ti, te vamos a invitar a hacer la oración de reconciliación. Estela Maris está pasando por dolor de garganta, resfrío y mucha tos. Pedimos a Dios que la sane, hermana, que la componga para que pueda congregarse. Piden por Anselmo y su mujer Rosana por liberación. Vamos a orar por que acepten a Jesús. Por Abel Olivera, tiene piedra en los riñones. Oh, Señor Dios, Abel, Dios sana esas cosas. Cree en el Señor, abre tu corazón. Por David Gen, lo van a operar de la cabeza. David, estaremos orando por ti y por tu gente. Pablo Rodríguez está muy mal de salud. Se encuentra en terapia intensiva, le entró un virus en la cabeza. Tenga Dios misericordia y piedad de esta persona. La hermana Sonia Ívalo pide oración por su salud, no se siente nada bien. Hermana, si no estás viendo,
oyendo. Confía en Dios que estaremos orando. También Leonel Olmo, este niño fue operado de la cabeza. De a poco se está despertando. Su madre está muy agradecida a las oraciones. El pedido llegó a la iglesia el 16 de abril. Amén. Mamá de Damián, confía en Dios, abre tu corazón. Depara en paz, mujer, para que Dios termine la obra que ha comenzado en tu hijo. Quiero invitar a todos los que han llamado en este día, a que ahí donde están, si es posible, levantar sus manos al cielo, hacer esta oración conmigo. Padre, yo creo que Jesús es tu Hijo y murió por mí en la cruz, resucitó y vive para siempre. En esta mañana yo levanto mis manos en la presencia de mi Padre y le pido a Dios en el nombre de Jesús que tenga piedad. Confieso que Jesús es el Señor y lo acepto en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Me arrepiento, Señor, de toda mi falta y de todo mi pecado y te pido perdón. Anota mi nombre en el libro de la vida, sálvame a mí y a los que están conmigo. Gracias, Padre, por esta oportunidad que me das hoy en el nombre de Jesús. Querido hermano, amigo, esta iglesia levanta su mano al cielo y pide en esta mañana por la hermana Rosana Quintana para que reciba fuerza nueva, por su hermana que se restaure. Reprendemos la esquizofrenia para que ella abra el corazón y acepte a Cristo. Pedimos por Jessica Paniagua para que Dios la libere, para que acepte a Cristo y su nombre sea anotado en el libro de la vida y sea bendecida y prosperada. Por Gustavo para que se vuelva a Cristo. Vuélvete a Cristo, Gustavo, de todo corazón. Por la salud de nuestra hermana Estela, en el nombre de Jesús. Por Anselmo y Rosana, porque sean liberados del mal y reciban a Cristo como Señor y Salvador de su alma. Por Abel, que Dios los sane de esas piedras en los riñones, que desaparezcan esas piedras, Señor. Que Dios haga un milagro en esta mañana, en el nombre de Jesús. Por David, para que lo van a operar de la cabeza. Mete mano, Jesús. Mete mano allí, toca, Señor, libera de esa enfermedad en el nombre de Jesús. Por Pablo, Señor, libéralo del mal, que abra su corazón y reciba a Cristo como su Salvador. Dios tenga misericordia en el nombre de Cristo Jesús. Por la hermana Sonia, que sea restaurada en su salud, que Dios la bendiga. Por Damián, este niño que siga en franca recuperación, damos la gloria y la honra al Señor, que sus padres sean bendecidos en el nombre de Jesús. Y de aquí queremos bendecir a todos los hermanos de la fe, mandarle salud a todos los hermanos del sur que han viajado hace poco, que Dios los bendiga. A nuestros hermanos del sur y la gracia sea sobre ellos, que la bendición de Dios no sea parte de su vida y sigan firmes en la fe en el nombre de Jesús. A los que nos llaman de la penitenciaría, Señor, que Dios bendiga a esas personas que están privadas de la libertad y nos mandan peticiones de oraciones. Queremos bendecirlo y queremos decirle que abran sus corazones y reciban a Jesucristo, que tomen conciencia y se arrepientan de todo corazón de todos sus pecados, porque Dios abre puertas. Dios levanta a los caídos y Dios fortalece a los débiles. Por todos esos hermanos que están apartados, para que vuelvan a los caminos del Señor. Que Dios los restaure y los bendiga. La gloria siempre es para Dios. Amén. Amén y amén. Gracias damos al Señor y nos quedaremos en oración como siempre por ustedes. Que Dios los bendiga. Los saluda a su hermano Ramón con la paz del Señor. Si Dios quiere, si Dios nos permite, el domingo, si es su voluntad, estaremos continuando con la meditación. Amén. Amén.